Una alegría encontrarnos nuevamente en su casa, ¿cierto? Para poder proclamar su nombre, cantar alabanzas a su nombre, también recordar quién es Él y bueno, también muy contento de ver esta mañana a cada uno de ustedes, ¿cierto? Vuelvo a repetir también, una alegría también ver a mis hermanos ahí, Alex, ¿cierto? Con José, Miguel, gracias por estar aquí también, por tener este tiempo ahí de comunión y a los demás también hermanos que se han dado también cita en esta hora. Hermanos, seguimos con nuestro estudio de Hebreos. Yo creo que abran su Biblia justamente en el capítulo 2. Quiero ver una sección aquí que es un poco extensa, pero sin duda va a ser muy beneficiosa para nosotros en el día de hoy, en esta mañana. Hebreos capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Hay algunas cosas que quiero introducir antes de poder ver cuál es la idea también de este pasaje y con qué también el autor seguramente quiere mostrarnos. Dice así en la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios justase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque la tenemos en medio nuestro y tenemos aún libertad para poder abrirla y para poder escudriñar tus consejos, Señor. Ayúdanos esta mañana, Padre, a que no salgamos igual, sino que podamos tener un conocimiento mucho más acabado de tu gran obra por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como hemos visto al principio, quiero hacer alguna introducción pequeña. Dice: ¿quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Dios por el hombre? Eso puede resumirse un poquito hasta lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quién es Cristo? ¿Cierto? De hecho, y vamos al capítulo 1, esa es la idea del autor, presentarnos, ¿cierto? Y de hecho, la idea del autor desde el punto de vista original es presentar a oidores que están dudando de las prerrogativas de Cristo. De hecho, esta es una carta de advertencia para los que están dudando. ¿Será suficiente Cristo? Note que el título de esta epístola es a los hebreos. Muchos de ellos estaban confundidos, no sabían si tenían que seguir practicando algunas cosas que el Antiguo Testamento señalaba, el judaísmo después potenció mucho más. Pero el autor dice: miren de quién estoy hablando, quién es Cristo. Dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, y hay una serie de calificativos que señalan quién es este Hijo, a quien se constituyó heredero de todo, ¿cierto? Creador. ¿Por qué? Porque él, asimismo dice el texto, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esta tremenda introducción lo que el autor está diciendo: bueno, él es el Hijo, pero no es solamente el Hijo, es el heredero de todo, es el creador de todo, pero además de eso, sustenta todo. Después dice: él es el resplandor de su gloria. ¿Qué está diciendo con él? Y después dice: y la imagen misma de su sustancia. Estuvimos estudiando eso. ¿Qué significa? Él es Dios. Él es Dios, ¿cierto? Y después dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados, y más encima se sentó a la diestra
y es mucho más superior que los ángeles, que Moisés. Y de hecho eso tiene mucho sentido en el contexto, porque son los judíos que están dudando y tenían mucho apego, no solamente con respecto a Moisés, ¿cierto? La doctrina de los ángeles, y el autor es intencional. Dice, no, Él es superior, Cristo es superior. De hecho, la epístola a los Hebreos vamos a encontrar muchas veces con esta idea. Cristo es superior, es mejor, ¿cierto? Un mejor sacrificio, ¿cierto? Un mejor resultado. Ahora, ¿quién es, cierto? El autor de Hebreos se preocupa de mencionarnos cuál es la idea de Cristo, ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué ha hecho Dios por el hombre? De hecho, esta sección parte con ello. Noten el versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Cuál es la idea? Que Dios nos entregó, ¿cierto?, el poder, ¿cierto?, la regencia, la administración de lo que viene a continuación del mundo venidero, el reino de Cristo literal, ¿cierto?, a los ángeles. No ha hecho con ellos eso. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar. Y aquí viene, cierto, lo que es, en cierto sentido, el valor que Dios tiene acerca del hombre. Sin duda, es muy importante lo que dice. ¿Qué es el hombre? Una muy buena pregunta, ¿cierto? Y responde, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene el hombre para que te hayas acordado de él o para que lo hayas tomado en cuenta? Y aquí, hermanos, vemos lo que Dios piensa también del hombre, sin duda, a pesar de que el hombre es un ser caído, ¿cierto? Sin embargo, Dios no lo hizo para que estuviera ahí. Noten el texto. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y cuando vamos al Génesis, notamos que la idea inicial de Dios era que el hombre señoreara sobre todo lo que Dios había creado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ya sabemos. El hombre desobedeció a Dios y vino la catástrofe. Sin embargo, noten el propósito, cómo se observa aquí. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es el hombre? Uno puede tener diferentes perspectivas del hombre, ¿cierto? Pero bíblicamente es muy interesante lo que Dios dice. Ahora, el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, al hombre. Ese es el objeto directo, ¿cierto? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, este versículo en cierto sentido es como una bisagra para lo que va a ocurrir en el 9. Y noten lo siguiente, déjenme mostrarle aquí, hay una especie como de tensión aquí, tensión diría yo escatológica, porque esto también tiene que ver con lo que viene hacia el futuro. Noten el versículo 8, pero todavía dice no vemos. ¿Y el 9 cómo comienza? Pero vemos. Qué interesante cómo el autor juega con esto. O sea, pero todavía no vemos la culminación del plan perfecto de Dios en esta tierra para con el hombre. Hermanos, Dios viene a hacer muchas cosas y entre esas cosas viene a poner las cosas, ¿cierto?, a restaurar, ¿cierto?, lo que el pecado trajo. Y la exposición de esta mañana obviamente se remite a lo siguiente, pero todavía no vemos, tiene que ver con lo que tendremos en el futuro, ¿cierto? Pero vemos a aquel, tiene la idea de qué, de lo que nosotros ahora tenemos. ¿Qué tenemos? Y si yo puedo preguntarle, tenemos a Cristo, pero ¿qué tenemos en Cristo? Y justamente esta mañana quiero dividir esta sección en tres ideas generales que nos muestran qué es lo que tenemos. El autor dice, ¿cierto? Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas o que el hombre disfrute del plan perfecto inicial de Dios. Pero sí tenemos algo. Ahora al presente. Versículo 9. Pero vemos a aquel. ¿Y a quién está remitiéndonos el autor? A Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que yo quiero que veamos, ¿cierto?, los versículos 9 al 10. Leámoslo ahí, ponga atención. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estos dos versículos nos hablan de lo primero. ¿Qué es lo que tenemos? Lo primero que el autor nos menciona es lo siguiente: un restaurador cualificado. ¿Por qué razón? Veamos algunas cositas. Lo primero entonces es que el autor contrasta la idea de lo que aún nosotros no tenemos, ¿cierto? Pero lo contrasta con lo que tenemos en Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Eso tenemos.
¿Pero qué tenemos en Cristo? Dice el autor, como ya les dije, pero vemos aquí al que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La idea del autor, hermanos, es señalar que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, y la lectura literal dice por un poco de tiempo. Jesucristo, ¿cierto? Recuerden, se humilló a sí mismo, dice Pablo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Bueno, se humilló, adoptó una naturaleza que no tenía, pero es una naturaleza inferior, la naturaleza humana. Por eso es que es interesante que la lectura literal dice que, ¿cierto?, Él se hizo un poco menor que los ángeles, y la idea, como les dije, es por un poco de tiempo. Hoy, hermanos, dice el texto, Él sigue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Dónde está Cristo ahora? A la diestra de Dios. Eso lo sabemos, ¿cierto? En todo el Nuevo Testamento lo señala. Ahora bien, el sentido del 2.9 también, ¿cierto?, es un eco del 2.4. Noten el 4, por favor, que es lo que dice. En este caso, ¿cierto?, los versículos anteriores, es el 6 en adelante. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y aquí se vuelve a repetir esto, pero ¿de quién? De Cristo. Y eso, de una u otra manera, lo que está diciendo es que Cristo, ¿cierto?, o el autor ya está abriendo un poco la cortina para mostrarnos que este restaurador también se identificó con el hombre de la misma manera. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Asumió cuerpo de humillación y se comprometió con su creación, y en este caso con los hombres. Vuelvo a insistir, es totalmente opuesto a las creencias de los dioses paganos del mundo, ¿cierto?, de las culturas. Un Dios lejano. Cristo es un Dios cercano. Asumió la condición de hombre. Y esa es la idea. Por eso el autor repite otra vez este concepto, ¿cierto?, de que hablando del hombre, lo hizo un poco menor que los ángeles, ¿cierto? Ahí dice el texto, lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero vuelve a repetir lo mismo de Cristo. ¿Para qué? Para que el lector entienda que ese hombre que estuvo caminando en la tierra, que sanó a muchas personas y que salvó a los hombres, también era hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿cierto?, por un poco de tiempo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La idea también incluye la idea de que Dios, hermanos, pisó el lodo para sacarnos del lodo. Otra idea también es que el inmortal se hizo mortal para socorrer a los mortales. Noten esta expresión, el inmortal, ¿cierto? Colosenses, Pablo lo dice en Colosenses, también en esta epístola, ¿cierto?, que el inmortal se hizo mortal por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para socorrer justamente a quienes somos mortales. Ahora, la última expresión dice, pero vemos aquí al que fue hecho un poco menor que los ángeles, es Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La lectura literal en realidad no usa el plural todos, usa el singular todo. Y de aquí surge este nombre, ¿cierto? El primer punto, un restaurador cualificado. Noten, hermanos, cuál es la idea si cambiamos un poco este plural por el singular. El singular es lo que dice en el texto original. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la diferencia? Cuando habla de plural, obviamente, automáticamente entendemos que está refiriéndose a persona. Gustó la muerte por todos nosotros. Pero este singular es mucho más holístico o más integral, abarca muchas cosas. No solamente Él muere para arreglar nuestra solución o nuestro gran problema ante Dios. El Señor Jesucristo, hermano, muere para restaurar todo. Acompáñenme a Mateo 19, por favor. Mateo 19, 27. Mateo 19, 27 y 28. Mateo 19, 27 y 28. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración. Muy interesante ese término, palingenesia, que significa renovar todo, hacer todo de nuevo.
Hay una perspectiva desde el punto de vista bíblico, ¿cierto?, de que Cristo va a restaurar todo. Hoy, al presente, Cristo está a la diestra, pero vuelve, hermanos, para reinar, para restaurar todo. Y de hecho, eso es lo que están aclarándose aquí en este texto. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cierto? Recuerden que Cristo ahora está sentado a la diestra de Dios, pero también hay una profecía, no solamente en el Antiguo Testamento, sino Lucas lo repite, que Cristo se va a sentar en el trono de David. ¿Dónde está el trono de David? ¿Es celestial o terrenal? Es terrenal. Y Jesús está volviendo a recalcar esto, y va a haber un día, un momento en donde va a empezar un nuevo régimen. Y Jesús responde: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Qué está haciendo Cristo? Está develando lo que va a ocurrir cuando Él vuelva en su reino. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando Él empiece a restaurar todo. Por eso, hermanos, la expresión cuando dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, con el sacrificio de Cristo, con su muerte y resurrección, ha comenzado, ¿cierto?, una progresión de superación o de restauración de las cosas. Y eso evidentemente tenemos que verlo nosotros también a la luz de lo que Él ha hecho con nosotros. De hecho, Santiago 1:18, si pueden buscarlo también, dice lo siguiente. Santiago 1:18 recalca un poco esta idea también. Él, ¿cierto?, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué dice su Biblia?, primicias de sus criaturas, o sea, los primeros frutos de esta restauración. Pero en la mente de Dios, Dios va a restaurar incluso esta tierra. Noten lo que dice, por favor, Romanos también, 11:25, hermanos. No es la cita, perdón, hermano. Nos quedamos con ese texto, perdón, de Mateo, ¿cierto? 19:27, hay un pasaje en Romanos, ¿cierto?, que habla también de la restauración de todas las cosas, ¿cierto? La tierra gime, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Y está esperando, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios también. ¿Por qué? Porque aún la tierra, hermano, debe ser restaurada. Por eso es que la primera idea es que Cristo, ¿cierto?, o con Cristo tenemos, ¿qué cosa? Un restaurador cualificado. Ahora, ¿por qué la idea de cualificado? Volvamos, por favor, a Hebreos, hermanos, a nuestra cita. ¿Por qué un restaurador cualificado? Vamos ahí otra vez a nuestro pasaje en Hebreos. Hebreos 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria, ¿cierto?, y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Recuerden ese concepto. La idea ahí tiene que ver con que Dios va y está restaurando todo. Ya ha restaurado nuestras vidas, sin duda, pero no es solamente ello. Con Cristo empieza todo un proceso, hermano, de restauración. Versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, hay un dicho que muchas veces los economistas repiten, y a veces lo puede escuchar usted: nada es gratis, alguien lo paga. ¿Ha escuchado ese dicho? Muchas veces hay algunas ideas políticas que quieren todo gratis y no quieren pagar nada, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto?, este dicho tiene mucha razón. Es un principio en cierto sentido que se usa en economía, que nos recuerda, ¿cierto?, que nada es gratis, sino que incluso los propios beneficiados, ¿cierto?, son los contribuyentes. Cuando hay cosas que el país, ¿cierto?, tiene, no sé, o grandes iniciativas, ¿cierto?, en el fondo, ¿quién paga eso? Los ciudadanos, por medio de los impuestos. Nada es gratis, alguien lo paga. Ahora, hermanos, en la gracia divina,
Sucede algo parecido, pero también algo diferente. Porque por gracia sois. ¿Alguien pagó por eso? Nadie pagó por eso. Es un regalo de Dios. Por eso que en la gracia divina, sí, o la gracia divina también en cierto sentido es gratis. Pero ¿quién lo paga todo? ¿Los contribuyentes? Dios lo paga todo. Sin embargo, la gracia implica lo siguiente. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La gracia es gratis para usted. Pero hubo un costo, hermano, tremendo: la muerte del Hijo de Dios. Noten el concepto: al que no conoció pecado, al que era inocente, ¿cierto? Por nosotros, Dios le dijo: toma, asume todo el pecado. Su pecado, mi pecado. Y el texto dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Noten lo que dice 2 Corintios 8:9 también. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia, hermanos, sin duda que es gratuita, pero no significa que todo es gratis o que no hubo un costo. El costo, ¿cierto?, fue la muerte de Cristo. Ahora, noten el versículo 10 nuevamente. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El concepto de perfeccionar no tiene que ver con que a Cristo le faltaba algo. No, Jesucristo era completo. Tiene que ver, hermanos, con perfeccionar al autor de la salvación bajo el proceso y el camino justamente de lo que era la propiciación. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas personas dicen: bueno, yo podría tener una buena opinión de Dios si Dios hiciera esto o aquello. Muchas veces uno se encuentra con ese tipo de situaciones. Sin embargo, el autor pone de manifiesto, hermano, que el hombre no entiende la ética de la gracia. Porque convenía, dice el texto, ¿cierto?, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación. Si leo el texto de manera un poco más resumida: porque convenía que el autor pasase por aflicciones. Dios, hermanos, no metió el problema o no metió el pecado debajo de la alfombra. La ética de la gracia implica que Dios es justo y el pecado tenía que ser pagado. ¿Pero quién lo pagó? El Señor Jesucristo. Porque convenía, era conveniente, tenía que ser así, que Cristo también pasase por aflicciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cierto? Dice: por aflicciones, en este caso, para llevar a muchos hijos a la gloria y perfeccionar obviamente al autor de la salvación de ellos, dice el autor ahí. Porque convenía, ¿cierto? Tiene la idea entonces de tenía que ser así. Como dije, hermanos, Dios no mete la basura debajo de la alfombra, y no hay que confundir el hecho de que Dios es un Dios misericordioso, pero no condescendiente. Nosotros muchas veces somos condescendientes, somos permisivos, permitimos que las cosas pasen. Muchas veces nuestros hijos son rebeldes, ¿cierto? O hacen cierto escándalo, ¿y qué hacemos nosotros? Somos permisivos. Dios no es permisivo, aunque es misericordioso, no es permisivo. Por eso que el texto recalca: porque convenía que el autor de la salvación de ellos también pasase por aflicciones. Pero esas aflicciones, hermanos, las sufrió por mi culpa, por su culpa, por mis pecados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con Cristo? Lo primero, un restaurador cualificado. Dios no hizo el camino corto, ¿cierto? No tenía, como nosotros muchas veces tratamos de hacer trámites, y ¿cómo acortamos esos trámites? Muchas veces tenemos pitutos, ¿cierto? Acortamos los caminos. Dios no hizo eso. Cristo tuvo que pasar por el camino de la muerte y no solamente vivió una vida santa y obtuvo, ¿cierto?, los méritos que ninguno de nosotros hubiera alcanzado, sino que también su muerte fue eficaz para el creyente, fue perfecta. Por eso Él es un restaurador cualificado. Recuerden cuál es la idea cuando el autor dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, singular. No solamente eso implica la salvación de personas, de pecadores como nosotros. Dios empezó a restaurar todo y un día va a restaurar esta creación, hermano. Ahora, lo segundo que nosotros notamos es que también Cristo, o que tenemos en Cristo,
¿cierto? Se encuentra en los versículos que siguen a continuación. 11 al 12. Leamos ahí, por favor. 11 al 13, más bien dicho. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es lo siguiente. Tenemos también un santificador cercano. ¿Cuál es la idea? Notemos algunas explicaciones. En la esfera de la salvación, hermano, no solamente Dios abarca aspectos puntuales, sino que un todo, como ya lo dijimos. Con Cristo ha empezado, ¿cierto?, el camino, ¿cierto?, en este caso escatológico. Un día Dios va a restaurar todo. Usted prende la televisión en el día de hoy, ¿qué es lo que vemos? Una catástrofe en nuestro país, ¿cierto? Como dicen algunos, tenemos a Narnia en nuestro país, ¿cierto? Una especie como de circo, de gobierno, no lo sé, discúlpenme la palabra tan fuerte, pero vemos un desastre, ¿cierto? Un desastre. Y recetas políticas para todos tenemos, todos tienen la solución y nos hemos dado cuenta que aún ni siquiera podemos confiar en ciertos partidos políticos en el día de hoy, aunque tengan cierto acercamiento a ciertos principios cristianos. ¿Por qué razón? Y eso deberíamos tenerlo claro, hermano. Cristo va a ser el que va a restaurar todo, el que trae un reino perfecto. No nos confundamos, no nos encandilemos con la propaganda de este mundo. Nadie va a cambiar las cosas, solo Dios. Ahora, por eso que la esfera de salvación no solo abarca el aspecto global. Cristo comenzó a restaurar todo, pero también implica un acto vicario y progresivo. Recuerden que la palabra vicario, ¿cierto?, tiene que ver con alguien que toma el lugar de otro. Entendemos que el Papa no es el vicario de Cristo, por supuesto. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Pero también en su función de sustitución, Cristo también nos ha representado a nosotros. Y el texto y su contexto pone de manifiesto esto. No se trata, por supuesto, de universalismo. Noten, por ejemplo, el versículo 9, que gustase la muerte por todos. Ya entiende usted que ese es singular, que gustase la muerte por todos. Pero el versículo 10 dice, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. Aquí se ve el propósito también de Dios por personas específicas. En versículo 10 también, Él es el autor de la salvación. ¿De quién? Noten el pronombre que se usa. De ellos. El autor está pensando también en personas específicas. Versículos 12 y 10 menciona calificativos como hermanos o los hijos que Dios me dio. Nos recuerdan el pasaje de Juan 17, ¿cierto? O Juan 6 también. Noten el versículo 14. Todos los que estaban sujetos, y esto se refiere por supuesto a los que han sido liberados. Versículo 16 habla de la descendencia de Abraham. Noten cómo comienza entonces el versículo teniendo claro esto. Cristo es un vicario también, representa a un cierto grupo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Lo segundo, el versículo 11 pone manifiesto que tanto el santificador como los santificados son de uno, son de propiedad de Dios. De hecho, eso es lo que dice en la primera parte del versículo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea, tanto Cristo como los hijos, ¿cierto? En este caso, como los redimidos, son de propiedad de Dios. Ahora, Cristo, hermanos, es el santificador, pero también es del linaje humano. Y eso, de una otra manera, es lo que el autor está tratando de decir. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cuál es la idea? La idea es que el autor está tratando de hacernos mostrar que Cristo es cercano. Es nuestro hermano en cierto sentido. ¿Se acuerdan que Cristo también dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos? Pero puso una condicionante, sin duda. Si hacéis lo que yo os ordeno, os mando. Y en cierto sentido, Cristo el santificador es también del linaje humano. Eso es lo que está recalcando. Y esta idea anterior, ¿cierto? Por supuesto hay una distinción en ese sentido. Cristo, por supuesto, se hizo hombre, 100% hombre. Sin embargo, como vemos, por ejemplo, en Juan 20:17, Jesús también nunca perdió la perspectiva y la distinción o la diferencia que hay entre Él y nosotros. Él dijo, subo a mi Padre y a vuestro
Padre. ¿Qué quiere decir eso? No dijo, subo a nuestro Padre y punto. Cristo tiene una relación especial con el Padre, sin duda, única. Recordamos este versículo, ¿cierto?, tan conocido que usamos muchas veces en evangelismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, único en su clase. Pero este único en su clase, el autor quiere bajarlo, no en el sentido de su rango, sino decirles, miren, Él también se identificó con ustedes a este nivel. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esa es la idea. Ahora, lo tercero, hermano, y con esto quizás estoy mostrando el último punto. ¿Qué es lo que tenemos? Un restaurador cualificado, ¿cierto? Cristo empezó a restaurar todo. Nos ha restaurado a nosotros, pero un día va a restaurar este mundo. Pero también tenemos, ¿qué cosa? Un santificador cercano, no lejano. Él se acerca, nos llama, ¿cierto? El autor cita algunos salmos ahí para decir, ¿cierto? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quién? A nosotros, a quienes Dios nos ha rescatado. No es un Dios lejano, es un santificador tan cercano que asumió nuestra condición como hombre. Finalmente, hermanos, también tenemos lo siguiente, versículo 14 en adelante, un libertador eficaz. Las últimas ideas de esta sesión señalan lo siguiente entonces. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y aquí vuelvo a recalcar lo anterior, ¿cierto? No, Cristo no es lejano. No es como los dioses romanos o los griegos, que no se saben dónde están. Bueno, están en la mente de los hombres, en la imaginación. No, este es un Dios cercano. Tomó forma de siervo. De hecho, en cierto sentido, aquí el autor de Hebreos repite el himno, ¿cierto?, de Filipenses capítulo 2, ¿cierto?, acerca de Cristo, que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, y en la condición de siervo se humilló a sí mismo. Noten aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, y aquí vuelve a recalcarse eso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Déjenme mencionar el resumen de las ideas y recalcar dos cosas que a mí me parecen importantes. Primero, el resumen de esta porción nos habla de que Cristo participó de la condición humana para representar a los hombres y se identificó de una manera perfecta. ¿Y cómo? Bueno, asumiendo la condición, por supuesto, de hombre. Por ello se añade el término o la terminología de hermanos y se dice de él que fue semejante a sus hermanos. Noten lo que dice el texto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, dice el texto ahí, de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante, ¿a quién? A sus hermanos, o sea, a los hombres. Ahora, segundo, por medio de su humillación y su resurrección, Cristo destruyó el dominio del diablo sobre los hijos de Dios y del temor de la muerte. Tercero, estoy haciendo un resumen antes de explicar dos conceptos que me parecen muy importantes. Cristo no salvó a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. No quiso hacer eso. Y cuarto, Cristo, ¿cierto?, sabe por experiencia lo que es la tentación. Por eso el autor añade al final que Cristo puede socorrer, ¿cierto?, a los que son tentados. ¿Por qué? Porque Él entiende. Un Dios que está ajeno, hermano, a su propia creación, no podría entender la tentación. Pero Cristo experimentó en carne propia todas las cuestiones, ¿cierto?, que nosotros experimentamos. Sufrimiento, dolor, tristeza, ¿cierto? Y los evangelios muestran eso, ¿cierto? Vuelvo a repetir, que este libertador, que este restaurador, que este santificador no es un santificador o un restaurador lejano, es tan cercano que asumió nuestra condición.
Y eso es lo que el autor quiere decir a una audiencia que está dudando. Miren, Cristo es tan cercano, está ahí, está presente. Ahora, Cristo es un libertador poderoso y con esto quiero recalcar lo último, hermano, de esta sección, de los versículos 14 al 18. Noten el versículo 14, nos da una razón a la pregunta siguiente. ¿Por qué Cristo participó de la condición de hombre? Nota en su Biblia, versículo 14. ¿Por qué Él asumió la condición de hombre? ¿Cuál es el propósito? Noten el versículo 14, léanlo ustedes ahí con calma. Y notemos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Noten qué interesante. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y el versículo 15 agrega una i, ¿cierto? Y además de eso, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Por qué Cristo asumió la condición de hombre? ¿Para qué? Hermanos, esto es lo que desea presentar el autor. El versículo 14 nos da la razón, para destruir el poder del diablo sobre los creyentes. La palabra destruir es un término griego que se lee catargeo. ¿Y qué quiere decir catargeo? Indica una anulación de, es llevar, ¿cierto? O dejar sin efecto un poder, o invalidar algún, ¿cierto? Vuelvo a repetir, algún poder, en este caso, por supuesto, el poder del diablo. Noten, dice el texto, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primero, destruye y segundo, libra. ¿Qué destruye? ¿Cierto? O invalida el poder del diablo. Pero, ojo con esto, el poder sobre los creyentes. Acompáñenme por favor a Efesios 2.1, porque esto es importante que lo tengamos claro. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí están las evidencias de cómo es que estaba muerto. Bueno, cuando seguías la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Noten, príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora, noten el concepto ahí, ese adverbio, ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, Satanás sigue actuando en los incrédulos, pero los creyentes ya no. De hecho, Pablo, cuando escribe a los Colosenses, mira, acompáñenme también a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Pablo en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y noten el 13, una bomba, el cual nos ha librado, ¿de qué cosa? De la potestad. ¿Qué es potestad? Es poder. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y además de eso, imagínense, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. No sé si todavía siguen con esta moda de la liberación. En algún momento, ¿cierto?, había mucho énfasis en la liberación y que necesitamos liberación. Seguramente alguno de ustedes escuchó ese tema. Hermanos, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesita el creyente? Necesita a Cristo, necesita al libertador, necesita sesiones de liberación. Cuando Cristo libera de una vez por todas. ¿Se acuerdan cuando conversaba con los judíos? Y él decía, si el Hijo os libertare, van a necesitar una serie de sesiones de liberación después, posteriormente, ¿cierto? No, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la verdad os hará libre.
¿Qué es lo que necesita la gente? Es conocer a Cristo. Tristemente, hay muchas ideas erróneas en el contexto a veces del cristianismo o del evangelicalismo en general, me refiero. Pero el autor de Hebreos, volviendo a este pasaje, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Cristo asume la condición humana? Hermanos, primero, para destruir el poder de Satanás en nuestras vidas. Por eso que en el Nuevo Testamento se hace un énfasis en que debemos andar en el camino del Señor. No hay excusa para decir, bueno, es que no puedo con el pecado. Eso es desobediencia. Por eso el texto, vuelvo a repetir, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, para dejar a la impotencia, ¿qué cosa? El poder de la muerte, o en este caso el poder de Satanás. Pero la segunda idea, hermanos, tiene otra cosa interesante, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor asumió la condición humana para librar a todos aquellos que eran esclavos en temor, y librar, y aquí tiene la idea de dejar en libertad, ¿cierto? De dar o de pasar de un régimen a otro. Colosenses, lo leímos recién. Jesucristo nos ha trasladado, no de casa, hermano, de reino, dice. ¿Qué es un reino? ¿Quién reina en nuestra vida? Es Cristo. Debería ser, por supuesto, así. Ahora, déjenme terminar, hermanos, con algunas conclusiones. Hay una tensión, sin duda, una tensión, uno podría decir tensión escatológica, porque esto se resuelve, ¿cierto?, con el pasar del tiempo o con el progreso del plan de Dios. Dice el versículo 8, empezamos diciendo que Dios creó, ¿cierto?, al hombre, le dio todo, lo hizo a su imagen, de ahí viene nuestro valor, sin duda, pero dice que Dios le dio todo al hombre para que todas las cosas se sujeten a Él. Sin embargo, a causa del pecado, lo entendemos, todavía no vemos que todas las cosas, ¿cierto?, no sean favorables en esta vida. La maldición, el pecado está presente. Sin embargo, hay algo presente, hay algo que tenemos ahora. Por eso el autor dice en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y esta expresión, hermanos, la idea de vemos, pone de manifiesto tres cosas: lo que es evidente, lo que está en vigencia y lo que está disponible. Lo que es evidente, hermanos, es el sacrificio de Cristo por nosotros. Está en la historia, está en la palabra. Por eso el autor dice, pero vemos, ¿cierto? Y de hecho, ¿se acuerdan que el apóstol Juan, de hecho, en la primera epístola de Juan, me gusta tanto esta epístola, porque de hecho empieza con esta idea, si me acompañan al primer capítulo de la epístola de Juan, ¿cierto? La primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Noten cómo empieza. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Esto es como raro porque tú no ves con las orejas, ¿cierto? Pero eso es retórica en realidad ahí. Lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿cierto? Lo que hemos contemplado y más encima, lo que hemos tocado. El autor de Hebreos, lo más probable, ¿cierto?, fue un autor posterior, no fue testigo ocular. Nosotros tampoco hemos sido testigos oculares. Pero noten uno de los propósitos de la epístola de Juan, cuando dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, nadie nos contó. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, los apóstoles. ¿Y saben qué? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y también con el Hijo. Noten lo que dice el autor de Hebreos cuando dice, ¿cierto?, en el versículo 9, pero vemos a aquel. Hermanos, por medio de su palabra nosotros tenemos una relación directa con el Señor. Por eso que la idea de ver aquí recalca o pone de manifiesto lo que es evidente. Cristo no es algo, hermano, efímero, no es algo que está en mi imaginación, Él es real. Segundo, la idea de vemos también habla de lo que está en vigencia. Hoy, dice el autor de Hebreos más adelante, ¿cierto?, es el tiempo de salvación, no mañana, hoy. De hecho, también él llama la atención a estos ciertos destinatarios diciéndoles, si oyeres hoy su voz, ¿se acuerdan? No endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué?
Porque Cristo sigue estando, no es solamente evidente, ¿cierto? Es vigente, está ahora presente. Y finalmente la idea de vemos pone de manifiesto la idea de lo que está disponible. Hermanos, Cristo está ahora disponible. No pierda el tiempo. Cristo está disponible para todo pecador. Hoy es el tiempo de salvación. Cuando el autor dice, miren, todavía no vemos que Dios restaure todo, pero sí tenemos algo que es tangible. Cristo. Cristo es restaurador clarificado. ¿Te das cuenta? Segundo, Cristo es un santificador cercano, no es un santificador lejano. Se hizo hombre, compartió con los hombres. Y tercero, es un libertador eficaz. Cantamos, rompió mis cadenas, ¿sí o no? ¿Por qué lo cantamos? Hermanos, no hay excusa para no seguir al Señor. ¿Por qué razón? Porque Él restaura tu vida, Él restaura mi vida. Pero además, Él es un santificador. La Biblia dice que el que comenzó la obra en vosotros, ¿la va a dejar a medias? La va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque es un santificador cercano, pero también es un libertador. No hay excusa para nosotros. No, es que no puedo con el pecado. No. Dios nos liberó, hermanos, de las cadenas del pecado. ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Saben qué? El autor de Hebreos en el capítulo 1 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, ¿se acuerda? Una salvación tan grande. Y aprendimos que no tiene nada que ver con que la salvación se pierde, tiene que ver con el contenido de este mensaje. ¿Cómo escaparemos si tenemos en menos un mensaje tan grande? ¿Saben qué? Desde el versículo 5 que hemos visto hoy día en adelante hasta toda la epístola es el contenido de ese mensaje. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos, cierto, descuidar a un restaurador eficiente, cualificado, a un santificador cercano y a un libertador eficaz? No puede ser posible. Que el Señor nos ayude, hermano, a tomar en cuenta su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias, porque por medio de tu palabra conocemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. En Él estamos seguros. ¿Por qué entonces apartarnos de ti, Señor? Padre, ayuda a mis hermanos si están pasando por dudas. Los destinatarios de esta epístola estaban dudando de tus prerrogativas. A lo mejor estaban enfocándose en otras cosas que nada que ver, que muchas veces son paralelas a la fe. Lo que pasa es que este hermano, esta hermana, tú eres el autor de la salvación. Nuestros ojos deben estar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has restaurado, Padre. Y no solamente eso, sino que también nos has santificado y más encima nos has librado. No hay excusa, Señor, para mirar para otro lado o para endurecer nuestros corazones, como dice este autor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, tenemos un gran Salvador, digno de ser adorado, digno de ser servido. Padre, ayúdanos a entender eso, que el propósito de nuestra vida se debe hacia ti. Padre, gracias por esta tremenda salvación. No somos dignos de ello, pero ayúdanos a responder correctamente, justamente a esa gran salvación. En el nombre de Jesús. Amén.